también se encuentra presente el congresista Lescano. El quórum para la presente sesión es de 8 congresistas, contamos con el quórum. Se encuentra con licencia los señores congresistas Alcalá, García, González y Eresi, y han justificado su inasistencia los congresistas Villavicencio y Cuadros. Una vez verificado el quórum reglamentario, se inicia la 7ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Aprobación del acta. Señores congresistas, se somete a consideración la aprobación del acta de la 6ª sesión ordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2017. De no existir ninguna observación, procederemos a votar. Señor, se levanta la mano los señores congresistas que estén de acuerdo con la aprobación del acta. Ha sido aprobada el acta de la 6ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pasamos a la sección despachos. Se da cuenta que entre el 18 y 30 de octubre del año en curso han sido remitidos a nuestra comisión 14 proyectos de ley, cuyas materias y autores se encuentran detallados en el documento enviado junto con la agenda. Se ha dispuesto que dichas iniciativas sean analizadas por la asesoría de la comisión y que se proceda con la solicitud de informes y opinión correspondiente. Adicionalmente, cada congresista cuenta con una sumilla de los proyectos. Si hay alguno que desee, alguno de los mismos, se puede alcanzar para su estudio y análisis. Pasamos a la sección informes. La presidencia informa lo siguiente. El pasado 27 de octubre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos realizó un evento sobre el tema de arbitraje. Contamos con la participación de especialistas, árbitros, así como personas que participan en cámaras de arbitraje, comentando posibles propuestas para realizar cambios al arbitraje en el Perú. Fue un espacio donde participaron varios asesores de los congresistas presentes, lo cual agradezco, pues creo puede ayudar a enriquecer el debate de lo que será el predictamen sobre esta materia. Aprovecho para saludar a la presidencia congresista León. La presidencia concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen presentar algún informe. Si no hay ningún informe, pasamos a la sección pedidos. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Veo acá en el punto 5.4 de la agenda está la invitación a informar al señor Guido Águila Grados, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo yo, presidente, en vista de que es un invitado y que de repente más tarde no hay quórum, yo solicito si él podría hacer de una vez su informe como primer punto de la agenda, si se podría modificar. Es mi pedido. Gracias, congresista. Pediremos que los congresistas que han venido a realizar la presentación de sus proyectos de ley puedan realizarlo y luego procederemos con el invitado. Presidente, si me disculpa. Lo que pasa es que hay 1, 2, 3, 4, 5 predictámenes. A esa hora, presidente, en realidad no va a haber quórum. Y finalmente va a ser complicado ya, pues yo le pediría, que además es una autoridad, creo que puedes poner rápidamente lo que tiene que exponer como primer punto de la agenda, presidente. Eso es lo que solicito. Sí, es lo que comentaba, colega, sin ánimo de entrar en polémica, es la sustentación de proyectos de ley de congresistas que no son de la comisión y que han venido para ello. Son solo 2 congresistas presentes que tienen que exponer, que además sé que lo van a hacer de manera concisa, entonces que puedan exponer y luego invitamos a nuestro invitado a pasar. Congresista Pacori. Señor presidente, muchísimas gracias. De igual manera, se le da un saludo a los colegas congresistas. Señor presidente, lo que quería destacar es que estos últimos días se ha estado viendo y se han estado denunciando bastantes casos de violación sexual a mujeres y principalmente a niñas. La región donde yo provengo ha tenido un caso totalmente alarmante. Esta situación, señor presidente, hace que se requiera una nueva descripción del tipo penal y la readecuación de penas. Esto implicaría pues la revisión
o la readecuación del Código Penal que tenemos en la actualidad. Además, hay que considerar de que existen diferentes proyectos aquí en el Congreso de la República que tienen distintos enfoques. Algunos proponen incrementar las penas, o otros proponen declarar la imprescriptibilidad. Lo cierto es que en nuestra actual regulación, en el Código Penal, en el artículo 29, se establece la duración de la pena privativa de libertad, que como se sabe puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso señala de 2 días a 35 años. Nosotros creemos que este criterio debe ser cambiado respondiendo a los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y situación de la víctima. Y por qué no decirlo también, la necesidad del Estado de ejercer una función punitiva. En ese sentido, nosotros presentamos un proyecto al respecto que ojalá permita enriquecer el debate y aportar con estos temas. Entonces, en ese sentido, señor presidente, yo haría el pedido para que se pueda retomar la conformación de un grupo de trabajo para ver la reforma integral del Código Penal. Gracias, congresista. Congresista Rosas. Gracias, presidente. En primer lugar, hacer público mi rechazo, el rechazo, entiendo, de todos los congresistas y la población entera frente a tanta violación que existe y a menores indefensos. Yo creo que debemos trabajar como comisión unos proyectos de ley que no solamente endurezcan las penas, sino que definitivamente pueda haber sanción ejemplar a los violadores y a los que cometen violencia contra las mujeres, contra todas las personas y sobre todo los niños indefensos. En segundo lugar, presidente, quiero aprovechar esta ocasión porque hoy, 31 de octubre del 2017, es un día histórico, ya que se celebra el Día de la Reforma Protestante por Martín Lutero. Hace 500 años justamente, aquella reforma que esperamos ese espíritu y valentía de la reforma se recupere en el país, ya que influenció positivamente a Europa y a nuestro continente. Y no solamente fue una reforma religiosa, sino fue una reforma que influenció positivamente la política, la democracia, los derechos civiles de las personas, la alfabetización y la educación, el trabajo en las familias. Y creo que todos debemos reconocer esta influencia que hasta el día de hoy se mantiene firme, de donde nacen posteriormente las iglesias cristianas evangélicas, que también contribuyen, por supuesto, al crecimiento y al desarrollo del país. No dejo entonces de que todos podamos rememorar el Día de la Reforma Protestante por Martín Lutero, que hizo mucho bien a la humanidad, reivindicando los derechos, inclusive de la mujer, del hombre, la lectura, el acceso a la lectura de la Biblia, que iluminó la mente de las personas, despertó y sacó del oscurantismo. Creo que debemos estar conscientes de lo que significó la reforma. Y Martín Lutero dijo: no oponerse al error es aprobarlo, no defender la verdad es negarla. Palabras milenarias que han de servirnos para nuestra reflexión. Gracias, presidente. Gracias, colega. ¿Algún otro congresista que se hace el uso de la palabra en la sección pedidos? De no ser así, pasamos a la orden del día. Primero es la sustentación de proyectos de ley. En la sesión nos acompañan 2 congresistas que sustentarán los proyectos de ley de su autoría que han sido remitidos a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Estas iniciativas se enmarcan dentro de la lucha contra la violencia hacia la mujer, compromiso que esta gestión y que todos los congresistas aquí presentes hemos asumido con la atención y brindándole la prioridad que amerita. Como ustedes no me dejarán mentir, ya existe un dictamen aprobado por la comisión y un predictamen que se encuentra actualmente en debate que trata este sensible tema. Considero que la sustentación de los proyectos del día de hoy nos permitirá advertir que la reforma penal que ponemos a debate resulta ser necesaria, pero no es suficiente. Hay aún una deuda pendiente en temas como prevención, educación, sistema penitenciario, entre otros. No obstante ello, desde la Comisión de Justicia consideramos que la sustentación de estos proyectos es paso fundamental
para encaminarnos hacia la reforma integral del marco normativo que garantice la adecuada protección de los derechos de las mujeres peruanas. Dicho esto, la Presidencia saluda a la congresista Luciana León Romero, quien ha sido invitada a la comisión con el fin de sustentar el proyecto de ley 1037 presentado por la cédula parlamentaria PRISTA. Esta iniciativa propone modificar los tipos penales contra la libertad e indemnidad sexual, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación sexual e incrementar sus penas. A continuación, quisiera concederle el uso de la palabra a la congresista León Romero, quien además es autora de diversas iniciativas que han permitido al Parlamento y en específico a la Comisión de Justicia debatir y luchar contra la violencia hacia la mujer desde las diversas esferas que la legislación nos permite. Muchísimas gracias, presidente Alberto de Belaunde. Un saludo muy especial a todos los miembros de esta comisión. Gracias por permitirme estar aquí para poder exponer este tema que hoy en día justo aqueja y trae preocupación a toda la población. Es un tema que no es nuevo, que se viene debatiendo desde mucho tiempo atrás. Vemos que se han dado una que otra modificación o se han intentado hacer ciertas soluciones, pero que en realidad estas no han tenido el fruto o el éxito que hubiésemos querido. Y esto parte también porque obviamente este es un problema que nace de un tema cultural, un tema de educación, de cultura, como bien ha dicho el presidente, y eso va a tomar muchísimo tiempo hasta que se haga realidad. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir siendo muy drásticos en poder aumentar las penas y en esta primera propuesta legislativa es declarar la imprescriptibilidad de los delitos de violación de la libertad sexual. Al respecto se ha estado mencionando si es que uno está a favor o está en contra de la pena de muerte respecto a la violación, en caso de violación sexual. Yo, la verdad, estoy en contra de la pena de muerte en general. Soy una persona pro vida, sin embargo, sí creo que se debe de tener una sanción de lo más drástica en este tipo de casos para evitar de repente de esa manera que sucedan nuevamente. Aquí en este proyecto de ley 1037 se propone la imprescriptibilidad de delitos de violación sexual para que cualquier persona pueda denunciar indefinidamente a sus agresores. ¿Qué es lo que sucede? Hemos visto muchos casos que pasados los 10, 11, 12 años, uno ya tiene la madurez suficiente, la seguridad, la tranquilidad como para poder hacer la denuncia de algo que sufrió de repente en la niñez, en la infancia, y que teniendo pues tan poco conocimiento y tanto miedo no denuncia estos actos. Entonces, esa es la idea básicamente, que ya teniendo una madurez, ya teniendo una tranquilidad y obviamente con las medidas y con todas las pruebas suficientes que le permita demostrar que estos actos han sucedido, pues lo pueda realizar posteriormente. También incrementar las penas para todos los delitos de violación sexual, proponiendo incluso la cadena perpetua en sus formas agravadas. Por ejemplo, cuando la víctima muere o se le produce una lesión grave a consecuencia de esta violación. También sancionar drásticamente con una pena, puede ser de cadena perpetua o incluso hasta 20 años cuando el agresor sea el padre, esposo, exesposo, conviviente o exconviviente, o quien la víctima tenga una relación de parentesco, que son la mayor cantidad de casos que vemos que se dan en lo usual, o quien tenga hijos y habite con ellos en el mismo lugar. Tendrá la misma pena quien abusa de su profesión también u oficio para cometer este delito o estando en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas. Eso también hemos visto casos de
maestros, donde justamente alumnas, adolescentes han salido en cinta, y ese es un caso que me parece bien, y saludo que el Ministerio de Educación ya inició las investigaciones, pero más allá de las investigaciones tiene que haber una sanción drástica. También castigar severamente con una pena no menor de 30 años si el agresor es sacerdote, docente o personal administrativo de un centro educativo, o si la víctima se encuentra embarazada. Cadena perpetua en todos los casos de violación sexual a menores de 14 años de edad. Actualmente solo hay cadena perpetua si el niño es menor de 10 años. Que no proceda jamás el indulto, ni conmutación de pena, ni derecho de gracia a todos los sentenciados por los delitos de violación sexual. Y obviamente también será improcedente dar beneficios penitenciarios para sentenciados por los delitos, ya sea de seducción o actos contra el pudor. Yo creo que teniendo una legislación en ese sentido, cortando y poniendo más candados, de repente pues iremos eliminando a estos agresores, a estos monstruos, a estas personas que obviamente son personas enfermas mentalmente y que obviamente no pueden seguir caminando en la sociedad con toda tranquilidad. Pero esto también tiene que ir de la mano con la siguiente propuesta legislativa, que la comentaré cuando me permita el presidente, si es que se pasa al siguiente punto 2, pero básicamente en esta propuesta legislativa es la imprescriptibilidad de los delitos de violación y el incremento de las penas. Eso es todo, presidente, muy amable. Muchas gracias, congresista. Saludamos también la presencia del congresista Moisés Guía, quien ha sido invitado a la comisión con el fin de sustentar el proyecto de ley 1602 presentado por el Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio. Dicho proyecto de ley propone establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y la muerte civil de los violadores. Antes de darle luz a palabra, le damos la bienvenida también al congresista Román, que expondrá luego también un proyecto de ley. Congresista Guía. Gracias, presidente. Teniendo que su tiempo es limitado, voy a tratar de resumir. Es el proyecto de ley de la imprescriptibilidad de delitos de violación sexual y muerte civil. Proyecto de ley 1602. El Estado debe proteger a la persona y a los derechos fundamentales de esta ley, que busca proteger el bien jurídico, que es la dignidad sexual de las mujeres. Se debe preservar la persecución del delito. En día vemos cómo las mujeres son potenciadas víctimas de abusos sexuales. El Estado y la sociedad deben proteger esta vulnerabilidad de la mujer. La prescripción es perdonar el delito, si puede ser trastocada por la calidad de los bienes de los derechos humanos. La indemnidad sexual, afectación de bienes porque se genera un grave daño colateral a la mujer, eso no debe perdonar a la sociedad y tiene derecho a no olvidar y no permitir que este tipo de conductas quede impunes. La muerte civil es un castigo para los violadores. Estos agresores son los más intensos en la afectación de los derechos humanos. El Estado debe reprimir y no debe permitir que ingresen al Estado a cumplir el servicio público. Muerte civil no es inhabilitación de sus derechos. Muerte civil está ligado a no tener vínculos con el Estado, no solo de empleado a empleador, sino también de cualquier tipo de contratación. Con la muerte civil no puede cualquier tipo de vinculación patrimonial con el Estado. En ese sentido, presidente, resumo mi proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Guía. Congresista Román, lo invitamos a sustentar el proyecto de ley 1164, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, proyecto de ley que propone declarar la imprescriptibilidad de los delitos de homicidio y de violación de la libertad sexual. Adelante. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los congresistas, miembros de la Comisión de Justicia. Saludo el interés y la preocupación que están ustedes demostrando en relación a un tema tan importante, ¿no? Y que sin duda hoy es un poco parte de la agenda política nacional. Todos estamos de una u otra forma impactados
por las circunstancias que se están viviendo alrededor de temas como lo que es la violación, los homicidios, y vemos con mucha preocupación las estadísticas en relación a estos temas, ¿no? Por eso me parece saludable que proyectos como los que hoy día se están poniendo sobre la mesa contribuyan de una u otra forma a encontrar una solución a los mismos. Cuando aprobamos hace ya buen tiempo en el Congreso de manera unánime la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio económico, ¿no?, del Estado, surgió una reflexión. ¿En qué sociedad estamos viviendo? En una que el dinero es más importante que el ser humano, en una sociedad donde los bienes materiales son más valiosos que la vida de una persona, porque nos parece bien, y en ese momento creo que todos apoyamos de manera unánime en un tema de lucha frontal contra la corrupción, esa ley de imprescriptibilidad contra los delitos económicos. Sin embargo, creíamos, y ese fue un poco el sustento del proyecto que hoy día está junto con otros similares, que también teníamos que velar por la persona humana, ¿no?, que es el fin supremo de la sociedad. Y en ese aspecto es que considerábamos que era importante trabajar en lo que era la imprescriptibilidad de los delitos tanto de homicidio como de violación. Sé que han habido algunos reparos en ese aspecto, algunas opiniones como los del Ministerio Público, en el sentido de considerarlo como una sobrepenalización, y que esto de alguna manera no sería una acción positiva para buscar, digamos, reducir la ocurrencia de estos delitos. Sin embargo, creemos que no es así, ¿no? O sea, aquí no se trata de incremento de penas. Aquí de lo que se trata es de establecer la imprescriptibilidad de estos delitos, ¿no? Y en ese aspecto es lo que está, digamos, centrado el proyecto, ¿no? En la idea de que sea una especie de medida disuasiva, ¿no?, para que el agresor, el delincuente, sepa que si comete este tipo de actos totalmente repudiables, sepa que la acción de la justicia lo va a perseguir por siempre, lo va a perseguir hasta el último día de su vida. Yo creo que eso va de alguna manera a permitir poner un freno a estas acciones y a estas ocurrencias de delitos que se están dando de manera tan reiterada en nuestra sociedad. Y creo que además, si bien es cierto, esto ha generado un debate en cuanto a algunos que buscan fortalecer un poco más lo que son las medidas de las penas, endurecer más las penas. Otros están llegando a proponer el tema de la pena de muerte, que es un tema que hay que estudiarlo y que va a necesitar una mayor reflexión y mayor debate. Sin embargo, creemos que en medio de todo ello, estos proyectos que están enmarcados en el tema de la imprescriptibilidad de estos delitos, sin duda ayudarían muchísimo a evitar que puedan seguir ocurriendo este tipo de delitos en nuestra sociedad. Esa era un poco, digamos, la razón de ser de este proyecto, que espero tenga el apoyo y el respaldo de la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, congresista Román. Saludamos la presencia de la congresista Pariona y le damos el uso de la palabra al congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Saludamos los tres proyectos que han presentado nuestros colegas, pero tenemos que ser coherentes en lo que tenemos que presentar el proyecto de ley, porque el principio de imprescriptibilidad en este caso no está legislado en la Constitución Política del Estado para los delitos comunes, solamente está legislado para delitos
por delitos contra la administración pública o corrupción. Entonces, mal haríamos al debatir este proyecto de ley de imprescriptibilidad. Pero, sin embargo, podemos apoyar con respecto a la muerte civil para los delitos, para los autores del delito contra la libertad sexual. ¿Qué pasa? En muchos, hoy día, y muchas veces se ha visto, docentes que abusan de las alumnas, ¿ya? Y son sancionados administrativamente, pero culmina su sanción administrativa, siguen trabajando. En ese caso, sí se puede aplicar el muerte civil, en este caso la inhabilitación perpetua, que establece el artículo 136 del Código Penal. En esa línea podemos estar de acuerdo, pero con respecto a la imprescriptibilidad no está tipificado en la Constitución Política del Estado. Entonces, ya lo ha señalado el mismo autor, colega Román, solamente está tipificado en delitos de corrupción de funcionarios. En este caso, tendríamos que presentar una reforma constitucional, ¿no?, para imprescriptibilidad para los delitos comunes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Si algún autor del proyecto quiere hacer un comentario, si no, el tema quedaría para preparar el predictamen con cargo a seguir este interesante y necesario debate en el momento que contemos con el predictamen. Muchísimas gracias a los colegas que han expuesto. El siguiente punto de agenda, en atención a lo solicitado por el congresista Becerril, será la presentación del doctor Guido Águila, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Suspendemos brevemente la sesión para invitar al doctor Águila a pasar la misma. Antes de iniciar con nuestro invitado, a quien le agradecemos su presencia en la tarde de hoy y su disposición para estar presente en la Comisión de Justicia, la colega León tenía un aporte que realizar. Muchas gracias, presidente. Ya que el día de hoy se ha estado hablando sobre el tema del delito de violación sexual y qué medidas debemos tomar, sobre todo muy drásticas, para poder ver la manera de disminuir la cantidad de violaciones que vemos día a día, sobre todo
por parte de las personas más cercanas a las víctimas. Quiero saludar la presencia de Arlet Contreras, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Arlet, por seguir luchando por que se haga justicia en tu caso. Sabemos que en Ayacucho vienes perdiendo en varias instancias porque justamente, como decía, este es un tema cultural y ojalá que se puedan hacer las modificaciones en el dictamen que va a trabajar esta comisión, porque también es importante que haya una unificación de criterios por parte de los jueces para que tanto en Ayacucho como en Lima o en cualquier parte del país tengan el mismo análisis y el mismo concepto para poder emitir estas sanciones, sino como en el caso de Arlet Contreras, que hemos visto un video donde ha sido bastante violentada por su pareja y no quieren colocar este video como parte de la prueba. Ese tipo de abusos vemos constantemente en provincias, por ello ella se encuentra aquí en Lima a ver si es que puede encontrar alguna justicia por parte del Congreso y obviamente también por parte del Poder Judicial. Muchísimas gracias, presidente. Congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Con relación a lo que acaba de decir la congresista Luciana León, permítame brevemente, presidente. Yo creo que frente a estos casos de violencia y violación sexual, que realmente merecen todo nuestro rechazo pleno y total, no solamente se trabaja con la parte legislativa del Congreso, que es nuestra responsabilidad. Yo invocaría que el Poder Judicial, el Ministerio Público tomen cartas en el asunto, pero sean firmes en sancionar, porque no es posible que en muchos de los casos la policía interviene y luego viene el fiscal y lo suelta, presidente. No, yo creo que esta lucha requiere de la unidad de todos los poderes y los frentes para que podamos desterrar todo tipo de violencia, cuanto más aún contra las violaciones que afectan a los menores, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Saludamos la presencia de la señora Arlet Contreras, nos solidarizamos con su lucha y cuenta con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para seguir vigilantes el proceso que está llevando a cabo. Congresista Pariona. Sí, presidente, muy buenas tardes, con un saludo cordial a todos los colegas. En realidad me alegra, presidente, que aquí en la comisión podamos abordar además como un primer punto. De hecho, la congresista Luciana León ha presentado una iniciativa de ley sumamente relevante para nuestro país y más cuando las cifras, en lugar de descender, están ascendiendo de manera muy acelerada. El caso de nuestra hermana, compañera, paisana ayacuchana Arlet Contreras es solo apenas un ejemplo de cómo la situación de la violencia hoy queda en total impunidad, y es porque tenemos un sistema de justicia todavía débil, muy poco articulada entre sí misma, y ahí tenemos justamente nosotros la labor, y iniciativas como el de la congresista Luciana León creemos que es oportuno abordarlos ahora que estamos cerca a una fecha que nos recuerda que estamos en el deber de proteger y de garantizar la seguridad ciudadana, para garantizar la protección de los derechos de las mujeres. Me refiero al 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Entonces, ese Día Internacional es relevante, presidente. Hemos hecho un petitorio desde varios congresistas para que en marco de esta fecha el Pleno del Congreso pueda abordar los 4 dictámenes que están listos para ser debatidos. Una de ellas tiene que ver con la iniciativa de ley de la congresista Luciana León, y que podamos de verdad tener una señal política desde este Parlamento frente a este problema que nos incumbe a todos y que nosotros como legisladores estamos en esa tarea de velar. Hay iniciativas de las que nosotros estamos trabajando en nuestro despacho que justamente tiene que ver con elevar las penas efectivas a los agresores y que el Código Penal sea proporcional, o sea, que el Código Penal aplique, ¿no?, las penas de manera proporcional frente a un delito, y en este caso, por ejemplo, de violación sexual. Yo solo para comentar, pero no quería dejar pasar este espacio porque después seguramente en el Pleno tendremos debates largos y ojalá se incluya estos 4 dictámenes
que tiene que ver con propuestas como la congresista Luciana y otros, por supuesto, que han abordado este tema, presidente. Y un saludo igual a mi paisana yacuchana, que siempre está dando la cara y enfrentando de manera firme y con el apoyo de sociedad civil y de las mujeres organizadas, y estamos ahí, por supuesto, para respaldar y seguir abogando por el derecho de todas las mujeres. Gracias. Gracias, congresista. Saludamos la presencia del congresista Trujillo y la congresista Rosa Barca. Y ahora sí procedemos a continuar con la agenda. Señores congresistas, como sabemos, además de la función legislativa y de representación, la Constitución nos ha conferido el rol fiscalizador frente a las actuaciones de distintos organismos constitucionales. Esto además se sustenta en el principio de pesos y contrapesos que rige el modelo de Estado constitucional de derecho previsto en nuestra Constitución. Este control político entre los poderes del Estado resulta saludable, no solo porque ante cualquier cuestionamiento permite a los titulares de entidades dar cuenta de sus descargos, sino también porque nos permite a los congresistas advertir cualquier irregularidad y accionar conforme a las competencias que la Constitución nos reconoce. Dicho ello, quisiera dar la bienvenida al doctor Guido Águila Grados, presidente del Consejo Nacional de Magistratura, a fin que dé cuenta de los hechos materia de esta convocatoria, y lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. Un cordial saludo a todos los miembros presentes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, agradeciendo la invitación porque permite, justamente nos da la oportunidad de poder esclarecer, de poder puntualizar, de poder aclarar algunos puntos que justamente nos traen acá, que son tres. Voy a irlos exponiendo uno a uno de manera breve y concreta. El primero es informar sobre el procedimiento de selección y nombramiento de jueces y fiscales supremos que está realizando el Consejo Nacional de la Magistratura este año. Entiendo que se refiere a la convocatoria 6 del año 2017, donde solamente es una convocatoria para jueces supremos. Hay 4 vacantes, 2 que se han dado por cumplimiento de edad, una tercera que estamos esperando en unos días, más una renuncia, hacen que 4 vacantes se den en la Corte Suprema. Cuando nosotros hicimos el calendario sobre los procedimientos de selección y nombramiento en el año 2017, teníamos en claro que el punto central, el punto neurálgico, seguramente el mayor desafío de este año 2017 era el nombramiento de 4 magistrados supremos. La Corte Suprema tiene la última palabra, es el máximo intérprete de la legalidad, y a partir de ahí comenzamos a construir un examen que establezca todas las garantías de transparencia y que permita, por sobre todo, la elección de 4 jueces que tengan un nivel superlativo, que tengan el perfil de un magistrado supremo, que es la justicia que todos queremos. Para ello, el día 24 de septiembre, domingo 24 de septiembre, se realizó el examen escrito. Postularon 107 personas, aprobaron 20, de las 20 aprobadas, una ha desistido, han quedado 19 para una segunda etapa, que es la etapa de evaluación curricular. Esta etapa de evaluación curricular debe estar culminando a finales del mes de noviembre, y de allí quedaría la tercera y última etapa, que es la etapa de la entrevista. Sobre el examen escrito se ha señalado, se ha dejado entrever a través de medios de comunicación y de algunas denuncias que se estaría violando la ley a través del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no es cierto. La ley lo que establece es que un juez supremo, en general cualquier tipo de juez, no puede tener incompatibilidad con el cargo. Y en el caso del Supremo, la incompatibilidad se da a nivel nacional. No puede tener un pariente trabajando en el Poder Judicial a nivel nacional. Sin embargo, esta incompatibilidad se venía señalando desde el momento de la postulación. Craso error, porque la incompatibilidad es para el ejercicio de la función jurisdiccional. De tal manera que mal haríamos impedir que alguien postule, porque el impedimento, la incompatibilidad no es para postular, la incompatibilidad es para el ejercicio. De tal manera que aquella declaración jurada de no tener incompatibilidad la hemos trasladado de la etapa de la postulación a la etapa posterior al nombramiento.
Si ese postulante es nombrado, tiene 5 días para presentar una declaración jurada de que no existe tal incompatibilidad. De no presentar, no se procede a su juramentación. De tal manera que la ley se mantiene en el respeto acerca de que el juez no puede tener incompatibilidad. Y cuando hablamos de juez, hablamos de un juez nombrado, hablamos de un juez en ejercicio. En ese sentido, no tienen esto que fue previo al examen una mayor sustento a esta denuncia. En segundo lugar, en este examen, una veintena de funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura nos internamos en el centro de admisión de la Universidad de San Marcos durante 14 horas. Ante presencia de fiscal de prevención del delito, ante notario público se desarrolló este examen escrito cuyos resultados, insisto, arrojaron que aprobaron 20 de 107 postulantes, aproximadamente el 18.5%. Estamos en una etapa de calificación curricular, que es una etapa objetiva, donde los grados académicos, las publicaciones tienen un puntaje claro y objetivo, y si en diciembre debe desarrollarse la tercera etapa, por transparencia, no solamente va a ser pública, y pedimos a los medios de comunicación que sea transmitida las entrevistas, sino que también va a ser público la votación, los argumentos, garantizando la transparencia en este concurso que es tan importante. Eso respecto entonces del primer punto relacionado al examen de jueces supremos. El segundo punto es una denuncia contra 4 consejeros, ¿no?, del Pleno, consejero Velázquez, consejero Gutiérrez, consejero Marcelo y consejero Morales, formulada por magistrados de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios por la no ratificación del juez superior Cusimaita. Esta denuncia no tiene, a nuestro criterio, ningún asidero, por una razón fundamental. El magistrado Cusimaita, en el mes de marzo pasado, pasó su evaluación integral y de ratificación. En esa evaluación integral y ratificación se acordó por unanimidad la no ratificación del mismo. Pero luego él presenta un recurso extraordinario que está previsto dentro del reglamento del Consejo Nacional de Magistratura, dentro del debido procedimiento administrativo, el derecho a la pluralidad de instancias, y en ese recurso extraordinario se encontró que uno de los fundamentos de la resolución para no ratificación estaba errado debido a una información falsa que venía de la Fiscalía, lo cual ameritaba una nueva entrevista, y eso es lo que se declara fundado. Se declara fundado el recurso extraordinario para realizarle una nueva entrevista. Los 4 consejeros denunciados fueron los que votaron a favor de ello. Entonces, y por eso son denunciados, por una decisión funcional. A partir de ello es que definitivamente en los días previos el magistrado Cusimaita ha pasado una nueva entrevista y nuevamente ha sido no ratificado. De tal manera que no hay aquí una circunstancia o una situación de irregularidad alguna. Y el tercer elemento, el tercer punto, es el presunto conflicto de intereses que han denunciado los medios de comunicación sobre su desempeño como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y su vinculación con la institución Escuela de Altos Estudios Jurídicos, EGACAN. Acá quería señalar que esta información de algunos medios de comunicación, y de los cuales muy pocos han recogido nuestra versión, han recogido nuestro punto de vista, de ahí que nuevamente mi agradecimiento por esta convocatoria, porque permite poner en claro que esto de acá no es más que una situación lamentable que nuevamente procura echar sombras sobre una institución que ha buscado en los últimos 2 años dar el salto de calidad y estar de acuerdo a las exigencias de la ciudadanía. Primero, ¿por qué no existe este supuesto conflicto de intereses? El artículo 146 de la Constitución señala que la función jurisdiccional tiene un carácter exclusivo y la función de nosotros, los que formamos parte del Consejo Nacional de la Magistratura, se asemeja, se hace una analogía con la de los jueces. De tal manera que la exclusividad de la función, dice, no es compatible con ninguna actividad pública ni privada, excepto la docencia. Con lo cual, con este artículo hace esta salvedad: con el ejercicio de la docencia queda prácticamente inmune tanto el docente como el discente.
De tal manera que quienes hemos ejercido la docencia, quien les habla, fue elegido como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura el domingo 12 de abril del año 2015 y al día siguiente, el 13 de abril, nosotros dejamos de pertenecer a la institución a la cual habíamos desarrollado toda nuestra vida profesional, porque ahora nos íbamos a abocar a este nuevo desafío en el Consejo Nacional de la Magistratura. De tal manera que no solamente nosotros nos apartamos, sino que la institución deja ya de capacitar a jueces y a fiscales y queda con la capacitación a estudiantes de derecho, a bachilleres, abogados. De tal manera que no hay en lo absoluto ninguna relación entre esto. Es más, si nosotros actuamos con esta lógica de que por haber ejercido la docencia tendría conflicto de intereses en un nombramiento en donde mi opinión es solamente el 14%, ¿no? Es decir, uno de siete consejeros, también tendrían conflicto de intereses los magistrados que enseñan en la Academia de la Magistratura. Los consejeros que enseñamos a jueces allí, o los jueces y fiscales que enseñan a abogados que llevan casos, o todo aquel que ejerce, digamos, la docencia universitaria no podría participar en ninguna actividad cuando el artículo 146 de la Constitución, repito, lo abroquela, protege el ejercicio de la docencia. En segundo lugar, esta de aquí, que es la denuncia presentada por el Instituto de Defensa Legal, ya es un tema trillado, es un tema que no es nuevo. Cada uno de los congresistas ha recibido un documento en donde se aprecia que el Instituto de Defensa Legal, en el año 2015, cuando nosotros éramos candidatos, uno de 10 candidatos, al Consejo Nacional de la Magistratura, presentaron justamente una tacha señalando esto mismo, el supuesto conflicto de intereses, ¿no? La supuesta incompatibilidad. De nuevo, ¿no? Sin todavía ser consejero, hablaban de una supuesta incompatibilidad. En ese sentido, esto fue resuelto por el Jurado Electoral Especial, quien por unanimidad determinó declarar infundada, casi por los mismos argumentos que vengo señalando con el tema de la docencia. Se declaró infundado esta tacha. Y teniendo la posibilidad de apelar al Jurado Nacional de Elecciones, no lo hicieron. Con lo cual sino quedó consentida. Y esta situación, que dentro de un Estado constitucional de derecho, algo que ha sido resuelto por el Tribunal Administrativo respectivo y que luego ha sido aceptado, ha sido consentido, no puede estarse trayendo cada vez que hay un examen de jueces supremos. Porque esto de acá no se ha dado antes, sino se trae cada vez que hay un examen de jueces supremos con un marcado interés. Y en tercer lugar, esto mismo, sin un afán de cansarlos, señores congresistas, esto mismo lo dijimos hace casi un año. El 18 de octubre del año pasado fuimos invitados también por la Comisión de Constitución por la misma circunstancia, la misma situación del supuesto conflicto de intereses. De tal manera, señores congresistas de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, eso es lo que tenemos que informar respecto a los 3 puntos por los cuales hemos sido convocados. Así es que a todos, a través de usted, señor presidente, he concluido mi exposición, quedo de ustedes para las interrogantes que tengan por conveniente. Muy bien, gracias, presidente. Abrimos la ronda de intervenciones para los congresistas que deseen participar. Para lograr, me parece, un mayor orden, lo que sugeriría es que el congresista pueda hacer su intervención y luego el presidente procede a responder las inquietudes, las consultas, y luego procedemos con el siguiente congresista. Aprovecho para darle la bienvenida a los congresistas Monterola, Velázquez, Gesquén y Torres. Congresista Lapa. Sí, gracias, señor presidente. Saludos a todos los colegas y asimismo al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo tengo un documento que me han hecho llegar a mi oficina, ¿no? Creo que y con respecto a lo que ya está exponiendo el señor presidente del CNM. Yo tengo un documento acá, registro de personas jurídicas. El señor presidente del Consejo Nacional de Magistratura, Guido César Águila Grados, es presidente de la Asociación de la Escuela de Graduados Águila Calderón y Gacal. Fíjese, dice aquí
el día 28 de marzo de 2014 ha sido elegido hasta el 28 de marzo de 2024. Este es el último documento que me han alcanzado. Entonces, al respecto, ¿qué nos dice? La cuestión de docencia de un magistrado no está en cuestión. Está en cuestión la cuestión de la institución o de la escuela que viene administrando, como usted lo ha señalado, su señora esposa. Aún más, el señor Guillermo Sandoval Aguilar, postulante, hace llegar un documento a mí a mi despacho y adjunta una serie de trabajos o carpetas de estudio donde ahí señala Igacal, usted es docente principal en esta escuela que viene administrando su señora esposa, ¿no?, en Derecho Constitucional. Sí, la cuestión de materia de repente de esta cita a esta comisión es la cuestión de la asociación o la escuela, no la docencia. La docencia, no, la Constitución lo establece clarísimo. Hasta los magistrados del Poder Judicial están ya no a ellos a dictar cursos en cualquier universidad, academias, etcétera, etcétera. Eso sería de mi parte, señor presidente, a fin de que el presidente del Consejo Nacional de Magistratura nos aclare, nos señale, precisando, pues los documentos tenemos aquí y la población pues tiene mucha duda con respecto al Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Buscan la idoneidad, la moral, ¿no?, que realmente pues ya no están confiando en el Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Eso sería, señor presidente, para que nos aclare. Muchas gracias. Gracias, colega. Antes de darle uso a palabra al presidente del CNM, saludar al congresista Mantilla y al congresista Alvich. Adelante. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Paso a responder las inquietudes del congresista Lapa. En efecto, hay un documento en el cual nosotros somos presidentes de aquella asociación educativa del 2014 hasta el 2018. Sin embargo, como digo, en registros públicos aparece nuestra renuncia al día siguiente de ser elegidos consejeros. De tal manera que allí no existe ninguna incompatibilidad. Y lo segundo, la información de este señor Guillermo Sandoval es una información igual. Es una información que corresponde a nuestra situación antes de ser. Yo lo que objeto es la utilización del verbo ser en tiempo presente. No es que es docente, no. Era docente, era mi medio de vida, era mi desarrollo profesional. A partir del lunes 13 de abril, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ni en la docencia ni en la dirección de la institución. Y sí, congresista Lapa, ¿no? Nosotros somos los primeros en establecer esta suerte de insatisfacción de la población. Por eso en la mañana estuvimos viendo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura que se da justamente a nuestra instancia, ¿no? Somos la única institución del sistema de justicia que ha presentado la reforma de su propia estructura y estamos abocados en ese trabajo. Esperemos que nuestra participación acá esclarezca esto para que podamos seguir con este trabajo y esta nueva responsabilidad. Muchas gracias. ¿Congresista Glave? Muchas gracias, presidente. Sí, en la Comisión de Justicia en la Comisión de Constitución, hoy día en la mañana preguntamos por la modificación al reglamento de elección en la convocatoria número 006-2017 SN Consejo Nacional de Magistratura. Estoy entendiendo por la intervención del doctor presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que nos dice que podría interpretarse hacia adelante la incompatibilidad en el caso de elegir a un Supremo y no en el momento mismo. ¿La preocupación cuál es? Se ha cambiado el reglamento de elección. El reglamento de elección para los Supremos incluía el hecho de que la persona que postulara
no podía tener a la hora de postular la incompatibilidades que señala la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que hemos entendido es que esta modificación, sostiene el doctor, se puede subsanar a posteriori. Es decir, si yo elijo a la persona, entonces recién hay una modificación en el caso de la incompatibilidad. La preocupación, presidente, es porque estamos hablando de la incompatibilidad en caso de familia. Y entonces que pudiera haber una persona dentro de la carrera, dentro del sistema de administración de justicia, que en caso eligiéramos a un familiar, luego tendría que eventualmente renunciar. Entonces, durante el proceso de selección, ¿no es cierto?, hay como si quiere una duda sobre la imparcialidad o sobre el deber encargo que tiene esta persona. Entonces, no entendemos cuál es la valoración que se ha hecho para esa modificación, presidente. Una modificación que la verdad no genera ni mayor transparencia ni mayor estabilidad, sino por el contrario, puede generar, como en este caso, dudas sobre el hecho de que personas que no necesariamente cumplen con los requisitos puedan postular en el momento en el que están postulando, presidente. La segunda es preguntarle al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura por qué se aceptó el pedido del doctor Ticona para el representante parcial. Es decir, en el mismo oficio que responde el Consejo Nacional de la Magistratura para que el consejero del Poder Judicial, digamos, pueda participar solo por 2 meses, la respuesta es: no existe base legal para esto, sin embargo, por un afán de coordinación entre poderes se va a aceptar. Lo que no se entiende, presidente, porque entiendo se elige a un representante y a un suplente por 5 años. ¿Cómo así de pronto aceptamos la participación de alguien por solo 2 meses? Eso es algo que la verdad nos resulta complicado de entender, por lo menos. Entonces quisiera saber qué cosa es lo que nos puede decir, porque, insisto, hay una preocupación muy grande sobre cómo se están eligiendo a los supremos. Sí, cada que hay elección de supremos saltan este tipo de temas porque hay una preocupación sobre los mecanismos de elección. Y en este caso también pues hay varias suspicacias que han salido en distintos medios de comunicación, presidente. Entonces, si pudiera aclararlo el doctor, se lo agradecería. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente, por su intermedio. Paso a absolver las 2 inquietudes de la congresista Glave. El primer lugar, ya lo primero lo hemos señalado en nuestro inicio de alusión. Sin embargo, en aras a lo que es la inquietud, vamos a contestar. El cambio de reglamento no ha sido solamente para los supremos. Ha sido el cambio de reglamento para toda la elección, desde los jueces de paz letrado hasta los jueces supremos, los 4 niveles. No ha sido focalizado. ¿Y por qué hemos hecho este cambio de que la incompatibilidad, en vez de que funcione antes de que postule, deba funcionar antes de su juramentación? Insisto, porque la incompatibilidad se da por el ejercicio. No es que sea incompatible para postular, es incompatible para el ejercicio, ¿no? Y esto se hace con el afán de eliminar una absurda barrera que se daba para poder postular. Puede postular, sin embargo, la incompatibilidad es para el ejercicio. Cuando se postula se tiene la incertidumbre de que si va a ser nombrado o no va a ser nombrado. Y aquello que se da, estos 5 días que serán antes de su juramentación para presentar la declaración jurada, que llevaría al hipotético caso que si tiene algún familiar renunciara, es lo mismo que se da si es que uno lo establece al inicio. Es decir, tendría que renunciar igualmente al inicio, con una diferencia, ¿no? Con la incertidumbre de si va a ser nombrado o no va a ser nombrado, teniendo, insisto, por el ámbito de la incompatibilidad en el ejercicio de la función. Y en segundo lugar, acerca del consejero Teódulo Santos Cruz, efectivamente, el día 9 de noviembre del año 2015 se da la renuncia del consejero Pablo Talavera Helguera, que debía de concluir su mandato el 28 de febrero del 2016. ¿No? Faltaban 3 meses y monedas para ello. Entonces, él tendría, para esos casos de renuncia, de muerte, de destitución, hay un accesitario por cada uno de los consejeros. El accesitario del doctor Pablo Talavera es comunicado para que se diga: mire, usted es el que corresponde, procede su juramentación, y él presenta un escrito diciendo que no,
que no acepta, que él renuncia a esta posibilidad. Por lo tanto, esto queda ya en decisión del Poder Judicial. Y en decisión del Poder Judicial señala, si el Poder Judicial no señaló para este periodo que falta completar, el Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema, elige a Teódulo Santos Cruz para que concluya ese mandato. Por eso es que nosotros señalamos en que no existe una base legal. De haber alguna irregularidad o alguna situación, no le compete al Consejo. El Consejo no eligió a Teódulo Santos Cruz, lo elige el Poder Judicial. Y acá hay una cosa que habíamos señalado, congresista Clave, a través de usted siempre, presidente, en la mañana. Es decir, que hay elecciones de consejeros que no están controlados por nadie. Por eso es que pedíamos que en todos los, además de la universalidad, todos sean supervisados por OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, aquí es cierto, no hay una base legal, pero el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene la potestad de decirle, Poder Judicial, tú me has elegido a este consejero, no te lo recibo. No tenemos esa potestad. La declaración de la vacancia es por el ejercicio en el cargo. Eso es lo que tendríamos que señalar. Presidente. Para precisar, presidente, ¿quién nombra a este consejero? ¿Es el Poder Judicial el que saca la resolución? Así es. ¿O es el Consejo Nacional de Magistratura el que saca la resolución? La Sala Plena de la Corte Suprema. Y lo que hace el Consejo es recibirlo. Pero el nombramiento se da a partir de la Sala Plena de la Corte Suprema. Los 20 magistrados supremos lo eligen. ¿Con esta clave? Sí, presidente. Para tener precisión, lo que pasa es que lo que no le entiendo al doctor, yo entiendo que es precisamente el Poder Judicial quien nombra. Y la verdad coincido con usted que me parece sorprendente que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen un reglamento claro ni transparente del proceso de elección de sus representantes al Consejo Nacional de la Magistratura. Y una de las cosas que estamos discutiendo en los distintos proyectos de ley que se han presentado es la transparencia, la supervisión y quiénes son los que van a elegir. Sin embargo, la ley sí dice de manera clara que se tiene que elegir por 5 años a titular y suplente. Usted no puede elegir, sí, pero tampoco la impresión que tenemos es que pueda recibir a alguien de manera transitoria. Es decir, yo no puedo, digamos, yo no puedo elegir por el Poder Judicial, no puedo. Pero yo sí le puedo decir al Poder Judicial, disculpe, usted tiene que elegir a un representante por 5 años y a un alterno. ¿Cómo así y con qué criterio uno incluso le devolvería al doctor Ticona que pretenden violar la ley? Porque están nombrando a una persona por fuera del mandato de la ley es clara. Entonces, en tanto tenemos un vacío acá, yo entiendo que usted no elige, pero usted está aceptando una decisión del Poder Judicial que está en contra de lo que dice la ley, porque la ley dice claramente que tiene que ser por 5 años titular y alterno. Entonces, sí me parece ahí delicado, presidente, por eso, precisamente porque estamos en un proceso de selección de supremos, que entonces añade el hecho de que estamos teniendo a una persona ahora que para algunos de nosotros no tiene legitimidad porque no forma parte de un proceso regular de elección, en un momento en el que se comienzan a generar sospechas, probablemente, doctor, a través suyo, presidente, porque estamos hablando de la instancia máxima de magistrados, ¿no es cierto?, el momento de la hora de decisión que estamos teniendo ahora. Entonces, por eso, insisto, ¿cuál sería el argumento para aceptar? Yo entiendo que usted no elige, esta es responsabilidad del doctor Ticona y de quienes formaron parte de esa decisión. Sin embargo, es una decisión no conforme a ley. Entonces, sí podría, eventualmente, igual que cualquier ciudadano, decir, disculpe, la ley manda una cosa diferente, ¿no? Entonces, por eso es que la duda sobre esta decisión, entiendo, insisto, no es responsabilidad solo suya, pero sí acá hay un tema de cuál sería la base legal de ambas instancias, uno para determinarlo y usted para aceptar a una persona que no ha sido elegida conforme a ley. Sí, por su intermedio, siempre presidente, a la congresista Clave. Nosotros en el Consejo Nacional de Magistratura sentimos que a pesar de la enorme importancia, la función superlativa y la gran trascendencia que tiene la labor, no tenemos los elementos, como por ejemplo para poder decir, mira, aquí no hay una base legal, no lo tenemos. Lo mismo es en el ámbito cuando nos dicen, ¿no?, el fiscal de Yamellín o el juez de Piscobamba ha recibido dinero, es un corrupto, porque no podemos hacer nada. En ese sentido, creo que la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, acompañado de una modificatoria a la ley orgánica, podría esto sistematizar y llenar estos vacíos congresistas. Muchas gracias, señor presidente.
Congresista Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Vamos a recalcar, porque todavía nos quedan dudas en relación a la interrogante 3, donde se ha manifestado de que existe algún presunto conflicto de intereses en relación al cargo que ha asumido y en relación al que él estudió en la Escuela de Altos Estudios Superiores. A nosotros todavía no nos queda claro, manifestado de que esto es una situación posterior a lo que se ha sucedido y él ha renunciado. Pero nosotros nos preguntamos, es que si es una situación posterior, ¿cuántas personas que estudiaron en la Escuela de Altos Estudios Jurídicos en la actualidad son magistrados, que puedan tener algún vínculo en el ejercicio de su función? Eso es un tema que no nos queda claro. Y lo otro es que el señor César Guido Águilas ha manifestado esta mañana en el diario El Comercio una declaración de que podría existir oscuros intereses políticos para poder imprimir y que no se elijan estos temas de los jueces supremos. A nosotros nos gustaría saber, por ejemplo, cuáles son esos intereses oscuros políticos que existen para evitar o para traerse abajo la elección de los jueces supremos. Sí, muchas gracias por su intermedio, siempre presidente. En el primer caso, yo no formo parte, insisto, desde el 13 de abril del 2015 de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos, de tal manera que nosotros ya por 2 vías nos piden cuál es la relación y esto, y no es la... Yo actualmente soy presidente del Consejo Nacional de Magistratura, de tal manera que el pedido o la relación de ello compete a otra persona, no a nosotros. Sí. ¿El congresista era para solicitar una introducción? Señor presidente, yo le voy a poner en sus manos del presidente de Consejo Nacional de Magistratura. Él sigue siendo como presidente de esta institución hasta el último reporte, 7 de octubre del año 2017. Sí. 2017 de este año. Acá yo le voy a dar registros públicos. Es un documento, señor presidente, de repente para que revisen. Es que lo que queremos es ser transparentes acá, señor presidente del Consejo de Magistratura. No queremos sorprender a la población. Yo quisiera que usted lo revise. Ese es el último reporte que están adjuntando. Y yo creo que a la población no podemos mentir. Entonces, si no fuera así, ya algunos congresistas me dicen, clave, por decoro, si hay postulantes, en este caso como postulante para vocalía suprema, y así o aún más docente de la escuela, creo que es simplemente inhibirse y prosiga. Nadie está en contra tampoco de que continúe este concurso, pero hay que ser transparente. El Frente Amplio ha presentado un documento a esta comisión, aún más solicitando que se forme una subcomisión para ver esta situación. Es que la población no es pues que la nueva prensa, y además cómo está el Poder Judicial, está vapuleado, no solamente acá en Lima, en todas las provincias. Eso es lo que se quiere, señor presidente, mejorar la calidad de los magistrados en toda la República. Y de repente hay intereses, por algunos colegas, no sé, lo que queremos particularmente desde un punto de vista legal, técnico, lo que se quiere es la transparencia. Entonces, ahí está el documento, es el último reporte, ¿qué nos dice al respecto? Nada más, señor presidente. Le alcanzamos el documento que nos ha alcanzado el congresista. Bien. Insisto, ¿no? Más allá del documento, nosotros ya casi 2 años y medio que no formamos parte de la institución. Tendría que, de tal manera que nos reafirmamos en eso y deploramos cualquier situación de sugerir una mentira o algo por el estilo. Y menos aún en un tema de la responsabilidad que tenemos de el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Así es que queda esto, yo me comprometo a presentar también los documentos donde se señalan el momento de nuestra renuncia y el momento de que hemos apartado. Respecto de lo que, volviendo siempre por su intermedio, señor presidente, a lo señalado por el
congresista Pacori, yo hago esa apreciación, no el día de hoy, sino ayer y la semana pasada, acerca de que habrían intereses políticos en esto, porque los indicadores me señalan eso, congresista. Cada vez que hay la elección de jueces supremos, aparecen nuevamente estas denuncias, estos refritos, estos pedidos de que se haga un paréntesis, que se suspenda, se traiga abajo el concurso, y siempre por las mismas organizaciones, siempre por aquellos que ya he presentado, como el jurado electoral especial les denegó su pedido y nuevamente establecen acá. Es más, en la anterior elección de finales del 2015, yo recibí la visita de 2 personas representantes del Instituto de Defensa Legal a señalar justamente el tema, a indicar por qué determinadas personas estaban en los primeros lugares y no otras personas, inclusive daban nombres y apellidos que para ellos eran jueces probos que debían de llegar. Y esto no se da ni en todos los medios de comunicación, ni se da en todos los sectores. Nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo por hacer el mejor examen con la mayor transparencia y la elección de los mejores 4. Y de pronto, cuando venimos transitando un camino donde nos lleve a elegir a los 4 mejores jueces, vienen estas denuncias acompañadas siempre de la presión mediática y todo ello, que lo único que hace es echar sombras sobre una realidad que encontramos en el Consejo Nacional de Magistratura opaca, que estamos trabajando día a día para mejorar ello, que hemos hecho cosas que nunca había hecho el Consejo Nacional de Magistratura en 20 años y sin embargo siempre esto nos detiene, siempre esto que queda bajo el cuestionamiento, por más que lo superemos, siempre va a quedar la cicatriz y va a quedar la sospecha de que este concurso no es transparente. Eso es todo, señor presidente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Justamente en la mañana, en la Comisión de Constitución, estábamos tocando el tema de la reforma del CNM, del fortalecimiento del CNM, y había pues justamente cerca de 10 proyectos de ley, ¿no? Lo que deja notar de que de parte de los congresistas, también hay de parte del Ejecutivo, una intención de fortalecer esta institución tan importante en el país. Pero yo veo acá, presidente, y lo voy a dar como siempre claro, hay un cuestionamiento en 3 temas que no solamente porque se nos ha explicado el día de hoy, sino porque hay elementos de juicio que estamos tratando o están tratando algunos colegas de cuestionar este examen que están dando para jueces supremos. Ese es el fondo del asunto. Acá hay congresistas que lamentablemente no les gustan los resultados parciales hasta ahora de ese examen. Por eso quieren cuestionar con temas que no vienen al caso. Por ejemplo, si vemos respecto al punto de la denuncia contra los consejeros Orlando Velázquez Benítez, Julio Gutiérrez Peve, Edwin Marcelo Cubas y Baltasar Morales Parragués. En este tema, el magistrado Cusimaita, a quien se le tomaron la evaluación integral de ratificación y fue finalmente no ratificado por unanimidad, o sea, por todos los miembros del CNM. Luego presentó un recurso, fue aceptado, nuevamente volvieron a evaluar, igual volvieron a desaprobar. Pregunto, presidente, pregunto, colegas, o sea, nosotros vamos a cuestionar una evaluación de los 7 consejeros del CNM respecto a un juez. O sea, es como si a nosotros vendrían y nos pedirían cuentas de ¿qué? Cuentas de nuestros votos. O sea, eso no es correcto. Entonces, creo yo que ese es un punto que también está en esta invitación.
Luego vemos respecto al cuestionamiento que hay al conflicto de intereses. Hay ya un tema también zanjado que en su momento hubo ese cuestionamiento, fue zanjado. Es más, nunca hubo ya un cuestionamiento a esa decisión que se tomó. Pero ahora, a consecuencia de esta evaluación, nuevamente se trae a colación un hecho que, como digo, ya está zanjado. Dicen pues, pero como ha enseñado en el GACAL, entonces tiene conflicto de intereses. O sea, el señor tenía que saber finalmente, no sé, hace 10, 12 años que formó esa institución, que va a ser miembro del CNM y por lo tanto alguien va a postular que enseñaba allí y es el conflicto de intereses. Eso también no tiene sustento. El señor Guido Águila, conjuntamente con otros miembros, lleva ya más de 2 años en el CNM. Pero ahora, justamente que hay exámenes de Supremos, viene el cuestionamiento. Pregunto yo, entonces, ¿todos los hechos anteriores, entonces también son nulos? O sea, todos los exámenes que se han tomado a fiscales de todas las instancias, a jueces, entonces deben también, obviamente, ser dejados de lado. Porque si ese es el cuestionamiento que están haciendo. Presidente, yo creo que acá, como repito, hay algunos intereses de tirarse abajo este examen, que ya está prácticamente de jueces supremos, que ya está en la etapa de evaluación curricular, y la siguiente, bueno, me parece que en el mes de diciembre será ya la otra parte del examen, pero hay esa intencionalidad, presidente, y yo no creo que eso sea correcto. Gracias. Gracias, colega. Congresista Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Saludar al señor presidente del Consejo Nacional de Magistratura. Esta mañana en la Comisión de Constitución hemos hecho algunas preguntas que ahora quisiéramos ampliarla. Nosotros consideramos que el presidente del Consejo Nacional de Magistratura tiene impedimentos para ejercer el cargo como magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura. No es cierto que el asunto esté zanjado, que el Jurado Nacional de Elecciones le haya dicho usted no tiene ningún impedimento para actuar como magistrado en el Consejo Nacional de la Magistratura, que nombra a jueces y a fiscales para que hagan justicia en el Perú. Porque la resolución que yo le he leído y usted nos ha alcanzado a los congresistas, se refieren a que usted no tenía impedimento para ser candidato. En esa etapa. Dice, no, puede ser candidato. Y cuando sea elegido, y hay impedimento, señor, o hay conflicto de intereses, tiene que producirse la inhibición o la recusación. Y cuando hubo recusación que le dijera al doctor del Águila, oiga, usted no puede ser magistrado del Consejo Nacional de Magistratura, usted debió inhibirse. Pero lo vemos dirigir una escuela de altos estudios donde tiene alumnos que van al Consejo Nacional de la Magistratura a competir para ser jueces y fiscales. El congresista Lapa le ha entregado un registro o una certificación de registros públicos que acredita que usted sigue siendo parte de esa institución privada donde se forman a los candidatos a jueces y fiscales. Es decir, hay un evidente conflicto de intereses. Y si usted ha seguido, no significa que estamos haciendo bien. Usted ha seguido como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero eso no le convalida la situación que se está produciendo. Más si hay documentos. Usted me dice, más allá de los documentos. No, los documentos, usted sabe, son instrumentos públicos que tienen valor por sí mismos. Las palabras no. Acá está demostrado que usted sigue siendo parte de esa institución y que muchos de ellos, de los estudiantes, llegan al Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no nos ha quedado claro. O sea, ¿usted por qué no se ha inhibido? ¿Por qué? ¿Cuál es la parte, cuál es la ley, cuál es la norma que legaliza su intervención como magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura? Esto, pues, sustentado en documentos, no se está utilizando para cuestionar un concurso para magistrados de la Corte Suprema, sino que obviamente hay preocupación de algunos sectores donde dice se van a nombrar jueces supremos, pero miren lo que está pasando en el Consejo Nacional de la Magistratura y no tenemos respuestas satisfactorias. En ese punto yo le pediría que nos dé una respuesta, doctor del Águila. La congresista Glave, señor,
me pide una interrupción. La interrupción a congresista Glave. Muchas gracias, congresista Lescano. Gracias, presidente. Sí, en la misma línea de lo que plantea el congresista Lescano, le pedimos la información sobre quiénes estaban postulando al cargo en el concurso de Supremos, presidente, precisamente para saber si es que había con EGACAL algún tipo de conflicto de interés. ¿Por qué, presidente? El congresista Lapa nos ha mostrado que en esta copia de registros públicos de octubre de este año, presidente, el doctor Guido César Águila Grado sigue apareciendo como presidente. Él sostiene que él se habría retirado como presidente. Sin embargo, habría que saber, presidente, si la señora Ana Cecilia Calderón ¿es o no es una persona relacionada familiarmente con el señor? Entiendo que sí, entiendo que es una persona que tiene una relación familiar con el señor. Entiendo que la señora Maura Teresa Zumarrabia Chaparro de Calderón también, porque entiendo es la madre de la señora Ana Cecilia Calderón, que está como vicepresidenta también en registros públicos. Y entiendo que la señora Elizabeth Soledad Grados Ángeles de Águila también tiene algún tipo de relación familiar. Entonces, la preocupación del conflicto de interés, presidente, como ha dicho el congresista Lescano, no era solo sobre si él podía postular o no. Es decir, si cuando en su desarrollo, como parte del Consejo Nacional de la Magistratura, al presentarse candidatos que son parte de la institución EGACAL, que han sido trabajadores de EGACAL, de la cual eventualmente él tal vez ya no es presidente, pero sus familiares siguen siendo los que son de cargo de vicepresidente, secretaría y tesorera de la misma institución, y por tanto la pregunta es si puede darse información sobre la votación que él ha tenido a personas vinculadas y si se ha inhibido o no se ha inhibido de hacer la votación en ese tipo de casos. Presidente, gracias, congresista Lescano. ¿Congresista Lescano? Sí, yo voy a hacer otras preguntas al doctor del Águila, que son importantes, doctor del Águila, que se puedan hacer, y creo por la salud del país, por la salud jurídica, la tranquilidad de la sociedad, porque si nosotros mezclamos la parte jurídica, la parte de los jueces con un elemento político, obviamente estamos ahí haciendo las cosas mal. Es cierto que el señor Daniel Echaíz Moreno, que es profesor de esta institución que dirige su familia, ¿no? Profesor, ha sido contratado por el Consejo Nacional de la Magistratura para preparar las pruebas para los magistrados, para hacer los exámenes, para hacerles las preguntas. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que este señor Daniel Echaíz Moreno tiene como esposa a una persona que está en un partido político? Y creo que esa es una injerencia para mí muy fuerte desde el punto de vista político, porque si este señor, que es parte de su institución, profesor contratado por el Consejo Nacional de Magistratura, es esposo de Lenny Palma Encalada, jefe de la Oficina de Participación y vicepresidente del Tribunal Nacional de Elecciones de Fuerza Popular, ¿es cierto eso? Porque si no, bueno, le quitamos cierta transparencia, imparcialidad, cierta neutralidad al Consejo Nacional de la Magistratura y estamos mezclándolo con un aspecto político. ¿Es cierto eso? Esas dos preguntas, señor presidente, para ver qué nos dice el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, colega. Antes de la respuesta, le damos la bienvenida al congresista Costa. Congresista Melgarejo, también muy bienvenida a la Comisión de Justicia. Muchísimas gracias, presidente. Por su intermedio, vamos primero a lo señalado por el congresista Lescano, que el tema no queda zanjado con la resolución del jurado electoral especial, ¿no? Cuando determina esto, la no incompatibilidad, es decir, la posibilidad de que nosotros postulemos, la incompatibilidad se configuraría siempre y cuando nosotros hubiéramos seguido en el ejercicio. E insisto, nosotros renunciamos, yo me comprometo a traer el documento por el cual al día siguiente de nuestra elección renunciamos, por lo tanto no formamos parte.
En segundo lugar, se parte de la premisa que es la institución forma jueces y a fiscales. Eso también es absolutamente falso. La única institución que forma jueces y fiscales es la Academia de la Magistratura. Lo que hace la asociación, cuando nosotros estábamos en la Asociación Educativa de Cacal, era capacitación de estudiantes, bachilleres, abogados. Y entre esos abogados, cómo no, probablemente gente que postule, pero que, insisto, no hay ninguna incompatibilidad porque nosotros no formamos parte. Por ello, la necesidad de presentar este documento que señala, ¿no? Respecto a lo último, nosotros, al no formar ya parte de la institución, no podemos darle, nosotros no somos los indicados a darle información si el profesional Echaíz Moreno es o no es docente, ni mucho menos el tema relacionado con su cónyuge. Y en este sentido yo quiero dejar sentada mi posición, ¿no? En momentos que estamos luchando por la igualdad de derechos en todos los niveles, en momentos en que hace unos minutos si fuera una prolongación del mareo. Y en ese sentido nosotros dejamos sentado nuestra posición al respecto. Lo único que yo puedo determinar es que el Consejo Nacional de la Magistratura, para la evaluación, contrata a diferentes profesionales de distintas especialidades para que puedan, y no solamente juristas, sino también instituciones, para que puedan proponer preguntas. Y sí, lo que yo recuerdo es que uno de ellos es el doctor Daniel Echaíz Moreno. Eso con respecto a las inquietudes del congresista Lescano. Con respecto a la inquietud de la congresista Glave, efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando nosotros nos retiramos quedan las personas que ahí aparecen, en los cuales hay algún vínculo familiar, pero que, insisto, siendo una institución que no tiene preparación ni nada que se dedique a jueces y a fiscales, nosotros seguimos sosteniendo que no hay absolutamente ningún tema de interés. Porque de ser así, nosotros tendríamos que señalar con esa misma lógica que aquel que sale electo para el Consejo Nacional de Magistratura, todo su entorno familiar o profesional tendría que estar totalmente desligada del área jurídica. Lo mismo cuando se señala que hay un determinado vínculo familiar sin antes reparar, repito, en el valor profesional que puedan tener estas personas. Le pido interrupción el congresista Torres. Quería hacer una pregunta. Solo una breve interrupción, congresista, y para saciar su curiosidad a través de la presidencia. La doctora Lenny Palma se ha divorciado, no está casada. O sea, que esa relación que puede mantener es extemporáneo, ¿no? Entonces, por si acaso, para saciar la inquietud y la curiosidad que se tiene, ¿no? Gracias, congresista. Presidente, no sé si concluyó su... Sí, era... Sí, congresista Lescano. Sí, mire, presidente, yo creo que ya el solo hecho de que el doctor Águila sea presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y un profesor de la institución privada que capacita abogados ya, y que varios de ellos llegan al Consejo Nacional de la Magistratura, y un abogado de esa institución llegue a hacer el examen al Consejo Nacional de la Magistratura, ya es una evidente incompatibilidad. Pues no podemos, doctor Águila, cerrar los ojos. Pues. No me basta decir que no lo conoce usted a los profesores de la institución de su familia. Imposible, pues. O sea, ya algunas cosas podemos argumentar bien, pero algunas cosas no, pues. A mí me parece que hay una incompatibilidad ahí. En segundo lugar, obviamente, esto daría lugar a que las acciones que se estén tomando en el Consejo Nacional de la Magistratura estén, obviamente, siendo desviadas por intereses privados, intereses particulares. En segundo lugar, le agradezco al congresista Torres que me haya referido que la esposa del profesor que hace las pruebas para el Consejo Nacional de la Magistratura y que pertenece a la institución de la familia del doctor Águila se haya divorciado. Es esposa, ¿no? Dice que es ex esposa. Con lo cual, obviamente, sería bueno presentar la documentación respectiva. Porque... Pero, sí. No, pero, mire,
Es que no, aquí se rasgan las vestiduras mis colegas de Fuerza Popular. Pero también, pero son sus aliados. El APRA con ustedes trabajan, por favor, casi son lo mismo. Le pediría, es casi lo mismo. a los colegas... Entonces, no les gusta que preguntemos, favor, pues, señor. Un segundo, colega. Evitemos el diálogo y evitemos las alusiones y los intercambios, porque estamos llevando más bien la sesión. Cada congresista está pudiendo hacer sus preguntas, sus inquietudes, incluso cuando un tema no queda claro, la repregunta. Entonces le pido a todos los colegas de la comisión, por favor, a todos los colegas de la comisión que mantengamos el nivel para que la comisión pueda continuar. Adelante, no, es que fíjese, los colegas dicen, no, con la familia no. No, con la familia hay que tener cuidado, porque la familia no puede contratar con el Estado cuando hay un funcionario público que trabaje en el Congreso. No puede contratar porque está incurriendo en un tema de nepotismo. Entonces, si nosotros cerramos los ojos ante eso, no, pues, colegas. Congresista Lescano, ¿puede concederme una interrupción? Por favor. El que dirige el debate es el presidente. A través... Sí, el congresista Lescano le está pidiendo una interrupción la congresista Melgarejo y a la congresista Aglave. Congresista Melgarejo y luego la congresista Aglave. Gracias, congresista Lescano, y gracias, presidente, por concederme. Por intermedio suyo, quiero trasladar que, por respeto, porque uno en este espacio político tenemos que convertirnos en referentes y sentar las bases en este punto de equilibrio, es muy importante el respeto a la familia. Creo que no viene a cola ni debe estar en debate, presidente, porque la familia es sagrada. En esa línea yo quiero vertir como parlamentaria y hay que ceñirnos dentro del marco que corresponde. Eso es a modo de sugerencia, con el mayor de los respetos a todos los colegas. La familia es sagrada. La segunda interrupción para la congresista Aglave. Sí, presidente, y la familia a veces genera incompatibilidad y por eso la pregunta vinculada a el tema del conflicto de interés en el caso de Gacal, que no ha contestado. Entiendo, el doctor ha dicho que sí son sus familiares las personas que siguen figurando en registros públicos como vicepresidenta, como tesorera y como secretaria de la institución, que es una institución privada de la cual él fue presidente. Él eventualmente puede haberse retirado de su posición de presidente, sin embargo, sus familiares siguen siendo los principales directivos de esa institución. Y la pregunta es no si un alumno, es si un docente, es decir, una persona que trabajó para dicha institución, ha postulado y si él se ha inhibido o no. Mi pregunta no es solo si reconoce que las personas son sus familiares, es si él votó o no votó en la selección o va a votar o no va a votar en la selección de una persona que ha trabajado en dicha institución, presidente. Eso es lo que se está preguntando, si el señor se va a inhibir o no se va a inhibir en este tipo de acciones, porque aquí, para muchos, a todas luces, sí existiría un conflicto de interés, nada más. ¿Congresista Lescano, para que continúe? Sí, nosotros no tocamos a la familia, señor, de ninguna manera en el aspecto privado, sino en la función pública. Hay que tener muchísimo cuidado en la función pública porque podemos estar incurriendo en una serie de irregularidades. Entonces, por eso hacíamos esa pregunta, ¿no es cierto? Me ha demostrado, repito, el congresista Torres que están divorciados. Qué bueno, ¿no? Que estén divorciados, que no tengan ninguna vinculación. Pero al pedir un documento no se hace daño a nadie que acredite esa desvinculación de carácter parental. Entonces acá el abogado del fujimorismo, Javier Velázquez Cascán, me sigue molestando en el oído, me sigue... Por favor, colega, le pido evitar ese tipo de intervenciones. Yo sé que el congresista Velázquez Cascán lo toma con aire deportivo, pero igual, para evitar cualquier tipo de incidencia, continuemos. Gracias. Continúe, congresista Lescano, pero le pido, por favor, evitar ese tipo de referencias. Gracias. Pero, presidente, si me están hablando al oído, me están interfiriendo en la participación y siguen... Entonces, yo decía eso. Entonces, esperemos una respuesta contundente y parte del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Gracias, congresista Lescano. Presidente, para que responda las inquietudes del congresista Lescano y también la inquietud que hizo la congresista Aglave en su interrupción. Sí.
Insisto, ¿no? En el punto referente, en el caso del congresista Lescano, no existe, es decir, no existe ningún tipo de incompatibilidad, ¿no? Yo creo que no, si nos continuamos con esto no vamos a convencernos el uno al otro. Yo mantengo mi posición inicial. Y en el caso de la inquietud de la congresista Glave, no advertí esa pregunta que luego sí haber escuchado en su última intervención, ¿no? Si alguno de los docentes que se hayan presentado, yo de acá, téngalo por seguro, congresista, que si hay algún docente de entre los postulantes, algún vínculo, nosotros nos inhibiremos como corresponde. Congresista Velázquez, que usa la palabra. No me he sentido aludido porque le he dicho presidente, porque creo que esta es una reunión de respeto, pero quisiera saludar al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y hacer una reflexión. Estamos en la Comisión de Justicia y me parece muy bien, todas las comisiones ordinarias tienen la facultad de hacer fiscalización, rendición de cuentas, pero lo que quiero yo es reorientar el debate de qué estamos hablando. Cada vez que hay un concurso importante, siempre se trata de desestabilizar, descalificar a quienes tienen que tomar esta alta decisión. Lo mismo ha pasado cuando nosotros íbamos a proceder a nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, comenzaban a cuestionar la legitimidad de quienes eligen. Y quiero decir esto, presidente, ¿por qué? Por el tema de procedimiento. El artículo 157 de la Constitución dice lo siguiente: los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave, la Constitución, mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme de los 2/3 del número legal de congresistas. De ahí otro procedimiento por el cual nosotros podemos remover a los miembros del Consejo, la que está en el artículo 99 de la Constitución: infracción a la Constitución o comisión de un delito de función, que es otro procedimiento a través de la subcomisión. Yo hacía esta reflexión, presidente, porque vengo escuchando y hablando de las famosas incompatibilidades. Por principio en derecho, y esto lo hago sin alusión, parece que algunos no hubieran estudiado derecho, las prohibiciones y las incompatibilidades no se presumen, tienen que estar expresas, tienen que estar en forma taxativa en la ley. Entonces hablan de incompatibilidades, de conflicto de interés. Hay algún parlamentario que ha pedido que traigan la sentencia del divorcio de esta trabajadora, la sentencia del divorcio, y dice un video que la hayan seguido, que no se ha vuelto a reunir con su ex esposo para que pueda acreditar que no hay incompatibilidad. Me parece poco serio eso, presidente. He visto el tema de la agenda por las cuales se trae al Consejo Nacional de la Magistratura. Dice, este es el motivo: el procedimiento de selección y nombramiento de jueces y fiscales supremos que está realizando su institución este año. Justamente ese es la madre del cordero, pues. O sea, el procedimiento de selección y nombramiento de vocales supremos. La denuncia que han hecho los consejeros de los vocales de la Corte del Consejo Nacional de la Magistratura tiene que ver con un procedimiento absolutamente regular y reglamentario del propio Consejo Nacional de la Magistratura. Cuando un magistrado no es ratificado, puede agotar la instancia administrativa planteando una reconsideración de esa decisión administrativa. Inclusive, de años se ha visto que muchos de ellos han acudido a la vía de la acción de amparo y el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto. De tal manera que no es un procedimiento irregular el hecho de que hayan admitido o no un procedimiento de reconsideración. Y repito, presidente, el tercer tema, que creo que es el motivo del cuestionamiento: ¿cuál es el marco legal que están invocando quienes dicen es conflicto de interés, hay incompatibilidad para descalificar a un miembro o a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura? No manchemos, no sumemos a tratar de opacar. Presidente, yo pensé que había... No, yo pensé que alguien estaba rabiando y...
Le está solicitando una interrupción el congresista. Pero por alusión, ¿no? Sí. No, aquí el congresista Velázquez está haciendo una pregunta. ¿Cuál es el marco legal? Y más bien ellos son los que no leen los instrumentos. Y aquí está la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Sentencia del Tribunal Constitucional, referida incluso en la resolución del Jurado Electoral Especial 4/2015. Dice, sin embargo, debe advertirse que de producirse el conflicto de intereses que alega el Tribunal Constitucional en el párrafo precedente, evidentemente deberá procederse según las reglas generales de la inhibición y la recusación según corresponda. Mientras tanto, estando a que nos encontramos en etapa de postulación y no existiendo impedimento alguno en caso de autos, corresponde observar y privilegiar el derecho de participación que todo ciudadano tiene para acceder a un cargo público. El mismo Tribunal Constitucional está estableciendo el marco legal. Aquí les dejo una copiecita para que vaya teniendo en consideración. Congresista hay estudiantes de Derecho que han estudiado en universidades que ya no existen, ya las carreras. Por eso yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Un estudiante del primer ciclo de Derecho, un estudiante del primer ciclo de Derecho sabe que en el ámbito administrativo, en el ámbito penal, en el ámbito civil, ahora con la sentencia de Tineo Cabrero, hasta en el ámbito parlamentario, el debido proceso es la garantía de un procedimiento de impartición de justicia a un ciudadano, sea funcionario o no. Y eso pasa, señor presidente, porque la conducta que se le impute, especialmente a un funcionario público, tiene que estar claramente establecida en la ley. Entonces, cuando yo hablo de qué estamos hablando ahora, cuando estamos cuestionando la idoneidad de un miembro del Consejo Nacional, justamente porque se está en un procedimiento de concurso de magistrado de la Corte Suprema, ¿cuál es el marco legal? ¿Cuál va a ser la conclusión de esta comisión? Primero, si es falta grave, ¿cuál es la falta grave? ¿En qué norma está la falta grave? Porque se tendría que actuar de conformidad con el artículo 157 de la Constitución. Hacer un procedimiento de determinación de falta grave para removerlo con los 2/3 del número legal de congresistas. Segundo es el tema de la famosa incompatibilidad, el famoso conflicto de interés. ¿Por qué se invoca? ¿Para descalificar a un magistrado del Consejo Nacional de la Magistratura? No hay base legal. Lo que ha leído el congresista, ha leído al revés. Ha leído al revés el congresista, que no es la primera vez que ha leído al revés. Pero yo creo, presidente, que este tipo ahora dice que quiere leer al derecho. A ver, que lea al derecho, le concedo la tercera y segunda interrupción. Adelante, González Cano. Señor presidente, bueno, se ha leído bien, pero yo entiendo que Javier Velázquez es quien está perdiendo un poco la brújula, ¿no?, en materia jurídica. Pero fíjese, ley de carrera judicial que se le aplica también a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Los jueces, y se aplica también al Consejo Nacional de la Magistratura, no pueden ejercer el comercio o industria de cualquier actividad lucrativa personalmente o como gestor, asesor, socio, accionista, a excepción de adquirirse tal condición como sucesión hereditaria antes o a la asunción del cargo. Empleado, funcionario o miembro del consejo de juntas, directorios o cualquier organismo, entidad dedicada a actividad lucrativa. Y acá está la prueba contundente de que el doctor Águila es miembro de esa institución, de una actividad lucrativa. Entonces ahí está pues la incompatibilidad de intereses. No hay que cerrar los ojos, pues, señor Velázquez, que es quien, ¿no? Ahí está clarísima la situación. Gracias. Yo contesto con la Constitución, presidente. El segundo párrafo del 150 dice lo siguiente: el Consejo Nacional de la Magistratura es independiente y se rige por su ley orgánica. El Consejo Nacional, como un órgano constitucional autónomo, tiene su ley orgánica. No se rige por analogía, por la ley orgánica del Poder Judicial. Por eso, presidente, yo no quiero banalizar este debate, me parece muy importante, me parece bien que de rey a paje los funcionarios vengan a rendir cuentas a las comisiones ordinarias, me parece muy bien que se establezcan estas preocupaciones, pero de ahí ir al tema de insinuaciones, de tratar de delegitimar,
de querer viciar o manchar un procedimiento que nosotros deberíamos estar expectantes que sea lo más pulcro, neutro e imparcial, en la que los políticos no metamos las manos, como la elección de 4 o 5 miembros de la Corte Suprema. Hay mucha distancia. Por eso, presidente, llamaba mucho la atención en el sentido de que la Constitución establece 3 cauces para poder remover a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, cuando se habla de la incompatibilidad o el conflicto entre ellos, yo llamaba la atención, decir, ¿dónde está esa situación? Porque yo podría sí apoyar un procedimiento de remoción por falta grave si hubiera el marco legal adecuado o si la conducta que supuestamente se está imputando calza en alguna de las prohibiciones o incompatibilidades que establece la ley. No la hay, solamente es especulación y una insinuación coincidente con un proceso muy importante que el Consejo está llevando a cabo. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Al no haber una pregunta, ¿o desea usted escuchar los comentarios del presidente? Si desea, presidente, ¿algún comentario a lo dicho por el congresista? Nada que señalar. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Considero que el doctor Guido Águila ha concurrido a esta comisión en la solicitud que se le formuló. Y los puntos previstos para esta comisión están acá en la agenda. Pero me parece de que estamos partiendo mucho de la cultura de la sospecha. Parece, así sería, creo que podría ser. Yo creo que una comisión de este nivel, presidente, no puede partir de una premisa de sospecha. El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura ha respondido a las 3 preguntas. Obviamente, para algunos le quedará en el aire, no habrá cierta satisfacción, pero estamos en un proceso de seleccionar y nombrar jueces y fiscales supremos que el país necesita. Entiendo que si habría o si se diera alguna situación incorrecta, con conocimiento de causa de manera expresa, el Congreso, los congresistas, estamos facultados por la Constitución para fiscalizar y hacer el control político. Pero a estas alturas, presidente, más bien se está dando en camino un procedimiento de selección y de nombramiento. Lo que hay acá son preguntas que ya los ha respondido. Creo que debemos ir avanzando al respecto porque obviamente es claro. Pueden haber preguntas, inquietudes. Yo diría, presidente, esta comisión debe caracterizarse no por la cultura de la sospecha, sino por las cosas claras, transparentes y firmes. Así que me parece que la agenda ya se habría agotado, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista desea hacer alguna pregunta o comentario? De no ser así, procederíamos a despedir a nuestro invitado. Le pido suspender brevemente y que la atención y el quórum se mantenga simplemente para ver un dictamen que es sobre el tema de violencia hacia la mujer, que creo que por la coyuntura sería importante poder aprobarlo el día de hoy. Suspendemos brevemente la sesión para despedir a nuestro invitado. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, señores congresistas. Permiso. Continuamos, colegas. Congresista Letona. Que no se vayan, no nos dejen sin quórum. Yo sé que la presencia del presidente del Consejo Nacional de Magistratura era importante, pero vemos el siguiente proyecto, que es el predictamen del proyecto 1102, que propone
No, perdón. Es el proyecto... Empezamos la discusión. El predictamen de los proyectos de ley 348, 471, 788, 1405 y 1728 que proponen modificar el ordenamiento jurídico en materia de protección de la mujer. Colegas congresistas, este proyecto empezamos a debatirlo en la sesión anterior. Es un tema importante, urgente, diría yo, en la coyuntura actual. El predictamen que se somete a debate contempla las siguientes modificaciones respecto al presentado en la sexta sesión. Una mejor redacción de la definición de violencia económica y tramitación similar tanto para la flagrancia como para las situaciones de casos de riesgo severo no regulado actualmente. 2. Se precisan las competencias de las instituciones del sistema de justicia para garantizar la defensa de las víctimas. También se hace lo mismo con las medidas de protección a la víctima y se adecúa el contenido de los certificados médicos a las modificaciones hechas por el Decreto Legislativo 1323. 3. Se precisan las competencias de algunas de las entidades sectoriales del Sistema Nacional para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Es por esas consideraciones, señores congresistas, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recomienda la aprobación de estos proyectos, que, como expresé anteriormente, permitirá mejorar la legislación sobre protección de las mujeres y demás miembros del grupo familiar contra la violencia y así otorgar mayor protección a este sector de la población. Procederemos entonces, si hay alguna intervención de alguno de los colegas congresistas, si no, procederíamos al voto. El voto... Entonces, le pediría a los colegas que se encuentran en la sala que puedan venir para proceder a la votación. Los congresistas que estén a favor: congresista Lapa, congresista Echevarría, congresista Torres, congresista Rosas, congresista Ushñagua, congresista Becerril, congresista Mantilla, congresista Torres creo que ya lo indiqué, disculpe, congresista Ushñagua también, congresista Lescano, congresista Glave, y congresista Melgarejo, y con el voto a favor de la presidencia ha sido aprobado este predictamen. Les agradezco a los colegas por compartir el sentido de urgencia expresado por la presidencia. Antes de levantar la sesión, les pido que podamos dispensar el acta para proceder con los acuerdos. Los que estén a favor. Ya, perfecto. Muy bien, se levanta la sesión. Muchas gracias, siendo las 5:05.